Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un placer una vez más compartir juntos la palabra de Dios. Es un gozo meditar en ella y saber que Dios nos habla cada día. Buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, pues hoy el tema del día de hoy es bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y bueno, vamos a Lucas capítulo 14. Ese texto está aquí. Lucas 14, verso 15, dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche porque es un gozo, Señor, escuchar tu palabra, es un gozo, Señor, llenarnos de tu bendición. Oh bendito Rey, que este día sea, Padre, tu palabra en nuestras vidas y que podamos glorificarte a través de la obediencia cada día. Enséñanos, Dios, hoy, Señor, háblanos y enséñanos, Padre, cómo tenemos que vivir cada día en tu reino, que ya empezó desde que tú viniste. Te damos gloria y honra. Amén. Bueno, a estas alturas que llevamos ya, hermanos, meditando en el Evangelio del 22, es el clímax del tiempo de Jesús. Llegaría el momento en que se cumpliría lo dicho por los profetas, llegaría el momento donde él habló y dijo, dentro de un poco ya no me veréis, pero un poco después volveréis a verme. Esto lo habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 16. Pero bueno, vamos a meditar en Lucas, capítulo 22, verso 7. 22, verso 7, y dice la palabra, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y esto no solamente estaría hablando Jesús como un rito, como tal, para ellos, aunque ellos lo tomaban de esta manera, ya que todos los años lo practicaban. Sin embargo, había algo más profundo que esto. Es algo que Dios les había dicho que recordaran, de hecho, continuamente desde el Antiguo Testamento. Hay un comparativo que ahorita recuerdo en Génesis capítulo 22, que sí me gustaría que lo leyéramos. Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, ¿usted recuerda? Génesis 22, verso 7, solamente voy a leer estos dos textos. Génesis 22, 7 dice la palabra, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y bueno, esto lo recordamos, hermanos, como una sombra de lo que pasaría años después con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y poco a poco lo vamos a ir desarrollando en cuanto esto va a mostrar cuál era el plan que Dios estaba a punto de realizar y durante todo el tiempo los profetas lo vinieron hablando. Ahora, este plan de Dios estaba a punto de cumplirse en la vida de Jesús. Lucas capítulo 22. Vamos a Lucas capítulo 22. Y dice Jesús, hablando de esto que se iba a celebrar en ese tiempo, dice el verso 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Esto que estaba escrito y que habían estipulado los profetas estaba a punto de cumplirse. De hecho, vemos que estos principales, estos hombres que conocían la ley de Dios,
iban a ser partícipes exactamente del plan de Dios, llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Y esto es un contraste entre celebrar la vida y por otra parte ellos buscaban darle muerte al que podía darles vida. ¿Se imagina? Un contraste realmente entre el que puede dar vida y los que querían darle muerte al que daba vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 18, verso 31, capítulo 18, verso 31, al 33, hermanos. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de esto, y después que le hayan azotado, le matarán. Pero mire, lo más glorioso es que al tercer día resucitará. Amén. Y entonces está hablando del cumplimiento de la palabra que se había venido dando durante todo el tiempo en el que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Y después aún por el último que vendría, Juan el Bautista, y que también decía: viene uno tras mí. Entonces esta palabra se iba cumpliendo poco a poco, y como decíamos al principio, es el clímax, porque Jesús exactamente está a unos días de morir en la cruz y de cumplir la palabra que se había estipulado. Lucas capítulo 22. Vamos a regresar otra vez. Verso 8. Jesús daría cumplimiento a esto, a que vendría a Jerusalén. Capítulo 22, verso 8, dice la palabra: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: ir a prepararnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua como era la hora. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Verdad? Jesús una vez más está hablando de esa muerte que va a tener, pero antes de eso dice: he deseado tanto este momento, así como se va a cumplir un día en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Por qué era tan importante esta última cena para Jesús y sus discípulos y celebrar con ellos esta Pascua? Bueno, es algo que sí tenemos que, yo creo, ver en Éxodo capítulo 12, cómo es que ellos venían recordando algo muy importante, que parece ser que en ellos fue solamente como un rito, y se les empezó a olvidar la verdadera esencia y lo que Dios hizo en ese tiempo y lo que se cumpliría ahora con Jesucristo. Y es el mismo propósito, es la sombra de lo que se iba a venir a cumplir en la vida de Jesús. ¿Qué tenían que recordar ellos? ¿En quién se cumpliría el último sacrificio como cordero sin defecto? Ajá. Vamos entonces, sí me es importante que podamos leer Éxodo capítulo 12 y podamos recordar esto que Dios estipuló para memoria de ellos, cuando Jesús también se los dice a sus apóstoles que vuelvan a recordar esto en memoria de Él todos los días de su vida. Capítulo 12, y si voy a leer algunos versículos, solamente lo voy a leer. Capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Éxodo:
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. ¿Cómo tendría que ser el animal, el macho? 1 año y sin defecto. Dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Algo muy importante que tenemos que ir viendo, cómo se va mostrando esta comparación con lo que pasaría con el último cordero sacrificado, el Cordero Santo. Verso 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Cómo es? Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero mire, el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué iba a perseverar, hermanos? La vida de aquellos que estarían dentro de ese dintel de la puerta con la sangre del cordero. Dice el verso 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y es algo que ellos hacían continuamente. O sea, este rito lo llevaban a cabo. Pero especialmente el propósito por el cual se les estaba dando este mandamiento, en cierta manera, era algo que ellos tenían que recordar, cómo Dios los sacó, los liberó con mano poderosa de Egipto. Y esto lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo se va mostrando ahora en Jesús? Verso 16: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huéspedes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis 2 panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. Usted sigue leyendo y va a ver de qué manera entonces Dios libra a su pueblo, a estos que obedecieron este mandamiento. Esto es
Esto es lo que ellos tenían que recordar, cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Vamos a regresar al capítulo 22 de Lucas. Y entonces esto es lo que ellos celebraban cada año. Eso es algo que tenían que estar recordando continuamente. Y que es algo que Jesús va a enfatizar una vez más y va a decir en el capítulo 22, verso 15. Dice la palabra, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla. ¿En dónde? En el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, y diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, un nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en esta mesa. Y bueno, pues va a recordar Jesús entonces, o les está diciendo que ellos tienen que recordar ese momento en el cual Jesús está cumpliendo lo que se venía dando por mucho tiempo atrás. Su sangre sería derramada, su cuerpo sería crucificado y muerto, y esto para ellos sería el que acepte este sacrificio y vean este cumplimiento en el plan de Dios, tienen vida eterna. Él es la Pascua para nosotros. Él es el pan sin levadura. Él es el pan de vida. Él es el que, de alguna manera, es el único que nos puede dar vida. Tiempo después, hermanos, esto se hace realidad en la vida de los apóstoles y ellos van entendiendo este propósito. Lo vemos en Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Mire cómo dice Pablo. Verso 23 del capítulo 11 de primera carta a los Corintios: porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. El antiguo pacto, hermanos, era un sacrificio que tenían que hacer ellos continuamente. Este nuevo pacto tenía que ver con el último cordero que sacrificaría su vida por el pecador. Y que, como leímos en Génesis capítulo 22, este sacrificio que hizo Abraham, o que iba a hacer Abraham con su hijo, está mostrando a Isaac como el mundo pecador, y Dios provió de un cordero para darnos vida. O sea, en el cordero podemos tener nosotros vida, y que está simbolizando a Jesucristo hoy en día. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Un día Jesús les pregunta, inclusive a los hijos de Zebedeo, si ellos pueden beber en el vaso que él había de beber, y bautizados con el mismo bautismo que él pasaría. Y ellos que responden: podemos. Sin embargo, no sabían lo que decían, aunque años después lo pudieron experimentar: su muerte por estar en el camino de Dios. Eso es a lo que se refería Jesús. ¿Podrán ustedes beber en el vaso que he de beber y ser bautizados con el bautismo que he de pasar? Y ellos pues no lo entendían, pero años después lo pudieron entender.
¿Cuál es la verdadera Pascua entonces? Que el Señor nos pide recordar y practicar. Primera carta a los Corintios, entonces, capítulo 5, versos 7 y 8, dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cómo? No con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces está hablando de una vida que realmente muestre que estamos dentro de ese reino, que ya no vivimos bajo el lineamiento de una vieja levadura, sino ahora sin, sin levadura de malicia, sino ahora con Cristo, en la verdad y en la sinceridad. Hermanos, ahora hablando, su sangre tiene poder. Y en otros tiempos pensábamos que hasta llegábamos a decir que la sangre de Cristo me cubra o la sangre de Cristo me cubre. Y pensábamos que era algo mágico o algo por proclamar que la sangre de Cristo nos cubría solamente, pero no se refiere solamente a proclamarlo de esa manera, sino que realmente esa obra magnífica, esa obra poderosa de Dios, transforma nuestras vidas de tal manera que nos hace vivir una vida que a Dios agrada. Su sangre tiene poder para perdonar mis pecados y yo vivir una vida que a Él le agrade. Esa es la Pascua que debemos recordar. El majestuoso y grandísimo valor que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto para que ya no andemos más en tinieblas, sino en luz. Y un día entonces, sí, podamos estar sentados comiendo con Él el pan de vida. Es una gran bendición entonces el poder tener este pan de vida que es la palabra de Dios. Jesús revelándose a nosotros cada día y poder entender que no hay otro camino. Esa Pascua es la que tenemos que recordar cada día. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Es una gran bendición el poder meditar en su palabra cada día. Y yo les exhorto, les animo a que no se olviden de que la única palabra que tenemos de vida es la que el Señor nos dejó y que podemos recordar cada día. Dios les bendiga mucho. Nos vemos a la próxima. Amén.